Durante el imperio de Felipe II, en el siglo XVI, se ocuparían una serie de islas del Pacífico, que recibirían el nombre de Filipinas, en honor al monarca español. En este momento, el imperio español estaba en la cumbre de su poder. Sin embargo, 3 siglos después, a finales del XIX, solo Cuba, Puerto Rico y Filipinas quedaban como vestigios del gran imperio que había sido España, que se encontraba por entonces en continuas luchas internas y luchaba por mantener el control de sus últimos restos coloniales. Al final de la Guerra de Filipinas, medio centenar de soldados españoles ofrecerían resistencia durante casi un año, refugiados en la iglesia de Valer, sin saber que Filipinas no era ya española. En 1896 dio comienzo una sublevación en Filipinas que España trató de controlar mediante una fuerte represión. En la isla de Luzón, los españoles arrinconaron a los rebeldes liderados por Emilio Aguinaldo, quien llegó a un acuerdo para dejar las armas en 1897 y ser deportado a Hong Kong. Sin embargo, muy astutamente, cuando Estados Unidos declaró la guerra a España, desembarcaría a Aguinaldo en Manila, para que la insurgencia recobrase vida a partir de mayo de 1898. Valer, una pequeña población que no llegaba a 2000 habitantes, situada en la isla de Luzón, fue escenario, a finales de 1897, de una cruenta escaramuza entre las tropas españolas y los rebeldes tagalos, teniendo que intervenir una fuerza de 400 españoles para restablecer el control. Una vez conseguida la vuelta a la calma, estos hombres se retiraban de la zona al tiempo que se enviaba un destacamento de 50 soldados para mantener la paz en el territorio. A finales de 1898, comenzada la guerra entre España y Estados Unidos, los rebeldes filipinos estaban de nuevo activos en la región, y Valer quedó incomunicada, por lo que no llegaría la noticia de la derrota española en Cavite, ni del cerco de Manila. Los españoles, el 27 de junio, temiendo un ataque de los rebeldes, convirtieron la iglesia en un fortín capaz de aguantar un asedio. Los soldados convirtieron el campanario en puesto de observación, excavaron 2 trincheras ante los portalones principales e inutilizaron el resto de entradas. Tras introducir provisiones, fabricaron un horno de pan y excavaron un pozo para poder obtener agua. El 30 de junio, el capitán Enrique de las Morenas ordenó encerrarse en la iglesia a la espera de socorros desde Manila. Eran 54 militares y 3 religiosos. Al día siguiente, los rebeldes les invitaron a rendirse, comunicándoles de la derrota que había sufrido la flota española en Cavite contra los americanos. Sin embargo, los defensores no creían la noticia de la derrota, y el asedio duraría 337 días. Al principio, los rebeldes se dedicaron a tirotear intensamente la iglesia, mientras esperaban refuerzos para iniciar un asalto decisivo. Los filipinos eran más numerosos y dominaban bien el terreno. Eran temidos por sus cuchillos largos, pero disponían de escasos fusiles. Tenían también un cañón de pequeño calibre, que no supuso una amenaza insalvable para los sitiados. Sin embargo, la guerra psicológica sí que conseguía minar la moral de los españoles, mediante el uso de mujeres para recordarles los placeres a los que renunciaban, o el hecho de que los desertores españoles, que hubo 6 en total, enviasen mensajes mediante altavoces a sus compañeros. Durante el tiempo que duró el asedio, los españoles solo tuvieron 2 muertos por bala, a la vez que causaron más de 700 bajas a los filipinos, entre heridos y muertos. Sin embargo, la mayoría de bajas españolas fue provocada por las enfermedades propicias por la mala alimentación y el hacinamiento, destacando la disentería y el beriberi, enfermedad provocada por la insuficiencia de vitaminas de los alimentos frescos y que acababa provocando la muerte. Estas enfermedades llegaron a provocar hasta 15 fallecidos, entre ellos el oficial al mando de las Morenas, tomando entonces el control del destacamento el teniente Martín Cerezo. Los soldados, con la finalidad de reducir la nostalgia por su familia y su España, celebraron la Navidad de 1898, sin saber que el 10 de diciembre, 15 días antes, España había firmado un tratado con Estados Unidos por el que les cedía Cuba, Puerto Rico y Filipinas por $20 millones. Los filipinos
que en febrero de 1899 se rebelaron a su vez contra la ocupación norteamericana, deseaban acabar con la resistencia española en Valer, y por ello insistieron en convencer a sus defensores que habían perdido la guerra. Los estadounidenses también enviaron un buque de guerra para contactar con los españoles, pero los filipinos lo impidieron, dando pie a que las tropas españolas interpretaran que los auxilios estaban de camino. Llegaría también un alto mando español, con la finalidad de persuadir a los defensores de abandonar la resistencia. Para demostrarles que esta guerra había terminado, les dejó unos periódicos madrileños con noticias que trataban el Tratado de París, pero los defensores pensarían, en un principio, que se trataba de falsificaciones. Viendo que las previsiones estaban agotándose, Martín Cerezo planeó una salida nocturna para abrirse paso hasta Manila, pero el primer intento fue frustrado por la luz de la noche. Fue en esos momentos de angustia cuando el teniente Martín volvió a leer los periódicos y halló pruebas que le convencieron de que España había perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Conocedor de que la marcha a Manila era una operación suicida, comunicó a las tropas la situación y propuso hablar con los filipinos para acordar una capitulación. El 2 de junio de 1899 se arrió en Valer la bandera española. Los 33 supervivientes depusieron las armas y fueron conducidos a Manila. Desde allí viajaron en barco hasta Barcelona, donde se les recibió como auténticos héroes. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte. Muchas gracias.